Como hemos dicho, vamos a presentar, vamos a compartir pantalla para presentar el tema que nos ocupa a todos, como lo es el uso de nuestros dones y talentos en el cumplimiento de la Gran Comisión. Oramos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos en el nombre de Jesús para que usted nos dirija. Amén. La reflexión para este momento la hemos titulado, Hijo mío, te necesito. Hay un sentir que hoy no todo es como era antes. La iglesia como un cuerpo de Cristo. Pablo nos presenta una hermosa idea de lo que significa la iglesia en 1 Corintios 12, 13 al 14, cuando dice, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pablo compara a los creyentes con los miembros del cuerpo de Cristo. En el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Así como cada parte del cuerpo humano tiene una función especial que contribuye al todo, cada miembro de iglesia tendrá una habilidad especial, don o talento que contribuya al bien común. Pablo enfatiza el hecho de que cada miembro tiene un papel importante para desempeñar. Él dice, en los versículos 21 al 22, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Antes, todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Uno de los mayores engaños contemporáneos de Satanás es afirmar que el evangelio y la ganancia de almas son actividades exclusivamente de la incumbencia del pastor. Sin embargo, un simple laico no puede considerarse simplemente como un simple laico dentro de la iglesia. Los laicos no pueden estar afirmando, soy un simple laico, no me he graduado en seminario teológico, no tengo el conocimiento o la destreza para testificar. Un ejemplo claro de lo que un laico puede hacer se encuentra en la experiencia de esta joven nigeriana, analfabeta, quien memorizó los 13 versículos del trimestre y luego visitó a sus vecinos los sábados en la tarde, les invitaba a leer la Biblia y les explicaba el texto que ella había memorizado una vez que ellos lo leían. De esta manera, en poco tiempo, esta chica ganó 10 almas para Cristo. El engaño de Satanás está tomando cada vez más
adeptos. Cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo ha recibido ciertos dones para el servicio. Uno de los grandes engaños de Satanás es la idea de que en la iglesia cristiana la ganancia de almas y el evangelismo son una obligación exclusiva de los pastores. Este engaño comenzó o tiene sus raíces en el periodo o la época media, en la edad medieval. Los laicos en aquel entonces adquirieron el concepto enseñado por el clero de que ellos estaban más cerca de Dios que el resto de los seguidores de Cristo, por lo que se vendió la idea de que un ministro es espiritualmente fuerte, mientras que un laico es espiritualmente débil. Que es el ministro el que es llamado espiritual, el que ha recibido un llamado espiritual, mientras que los laicos, el llamado que han recibido es meramente secular. Pero poco tiempo después de que este engaño se alcanzó su clímax, el Señor abrió los ojos a los laicos. Y en el libro de Pedro, primera de Pedro 2:9, los ojos fueron abiertos. Llegó la época de la Reforma. Los estudiosos de la Biblia hicieron un sorprendente descubrimiento. Descubrieron primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Todos los creyentes son sacerdotes con acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Los protestantes, armados con esta verdad, pudieron derrotar el opresivo dogma eclesiástico que había establecido una barrera entre los creyentes y Dios. Pero muchos siguen hoy creyendo el engaño medieval y dicen: yo realizo un trabajo secular, percibo un salario y pago para que el pastor testifique por mí. Es parte de una barrera no bíblica que se levanta entre el pastorado y el laicado. Necesitamos recuperar las ideas de la Reforma. Las escrituras dicen que todos somos un sacerdocio real. Cualquiera que sean nuestros dones, somos llamados a ser embajadores de Cristo. Pablo lo deja muy claro en 2 Corintios 5, cuando dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cualquiera que sean nuestros dones, somos llamados a ser embajadores de Cristo. En 2 Corintios 5:20, el apóstol nos dice: así como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. William Carey dijo: siendo un zapatero, trabajo con zapatos para cubrir mis gastos. Mi verdadera ocupación es ganar almas. Más adelante se convirtió en un destacado misionero en la India. La ganancia de almas es nuestra verdadera ocupación, no importa nuestra profesión. En 1 Corintios 4:1 nos dice:
que todos aquellos que pertenecen a Cristo son llamados administradores o ministros de los secretos de Dios. Se nos ha confiado maravillosas verdades para que las compartamos. Cada uno puede tener diferentes habilidades y dones. Sin embargo, todos somos sacerdotes, todos somos embajadores, todos somos administradores de la verdad eterna. Y de esto podemos verlo en el registro estadístico del crecimiento extraordinario de nuestra propia iglesia. Donde quiera que el mundo adventista ha arraigado la verdad del ministerio de los laicos, la iglesia ha crecido rápidamente. Las Filipinas es un buen ejemplo. Allí la iglesia añadió 200,000 miembros en tan solo 28 años. Y el 60% de esos bautismos fue el resultado del esfuerzo de los laicos. El cuadro que presentamos en pantalla refleja claramente cómo donde hay muchos laicos por cada pastor, allí la iglesia crece con mayor rapidez. Los laicos han de ser la pieza clave en la tarea de cumplir la gran comisión. Dwight Moody fue ganado por un laico. Conmovió 2 continentes con su prédica. Guillermo Miller, el granjero, José Bates, el capitán de barcos, y Jaime White, el maestro, fundaron el movimiento adventista que hizo despertar una iglesia durmiente a la realidad del advenimiento de Jesús. Dios reúne laicos alrededor del mundo para efectuar un último esfuerzo en un momento cumbre de la historia. Él derramará su espíritu sobre ellos mientras utilicen sus dones para proclamar las buenas nuevas de salvación. Mi oración es que podamos ser parte de este ejército glorioso. Recuerda, he aquí el gran descubrimiento. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te dejo algunas preguntas para meditar. Primero, ¿qué descubrieron los reformadores sobre el papel de los laicos en la iglesia? ¿Qué ministerio tiene cada uno de nosotros? ¿Cómo han evolucionado en los últimos años sus ideas del papel que usted tiene que desempeñar como miembro de la iglesia? ¿Por qué decidió asistir a este programa de entrenamiento? Interactuando con la palabra de Dios. En Efesios 6, Pablo describe la armadura que le permite al creyente resistir las artimañas del diablo. ¿Qué parte de la armadura parece relacionarse con nuestra agilidad, con la capacidad para avanzar en la vida eterna? Versículo 15. Juan comienza su primera carta con una declaración sobre lo que él ha visto, oído y tocado, versículos 1 al 4. Nos explica por qué puede testificar de la vida eterna. ¿Qué nos dice él que lo motiva a comunicar las buenas nuevas de salvación? En Apocalipsis 12 tenemos una visión resumida de la historia de Cristo y de su iglesia, de su gran lucha en contra de Satanás, el dragón, y el triunfo final. El versículo 11 revela
los recursos que el pueblo de Dios utiliza para vencer al maligno. ¿Cuáles son esos recursos? Y cerramos con Lucas 5. En Lucas 5, 1 al 11 nos revela el incidente que le permitió a Simón Pedro visualizar lo que significa ser pescadores de hombres. Pedro asimiló la lección. Jesús lo había encontrado en su lugar de trabajo. Un mundo de botes, pescadores, velas, redes y montones de relucientes peces listos para comer. En ese mundo, Jesús demostró ser un experto capaz de realizar milagros. Fue allí donde hizo su histórica declaración: desde ahora pescarás hombres. Intente imaginar que Jesús llega al lugar donde usted trabaja, no importa cuál sea. Piense cómo él podría demostrar su reconocimiento pleno de esa labor. ¿Qué términos y conceptos utilizaría el Señor para llamarlo a su servicio de una forma tan real como lo hizo en el caso de los pescadores? Mi querido hermano, te agradecemos el que hayas estado con nosotros en esta pequeña reflexión de 10 minutos en cuanto a, hijo mío, te necesito en la gran comisión. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, para que esta reflexión del día de hoy sirva de llamado de atención a todos los laicos y que podamos entender que no somos simples laicos en la obra, sino que hemos sido llamados a ser ministros de Cristo en la administración de los recursos del Señor. Oramos para que la promesa se cumpla en cada uno de nosotros, como se cumple en los obreros que ya están ministrando, como se cumplió en Guillermo Miller, como se cumplió en Jaime White, que se cumpla también en los que hoy te servimos. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. Hoy en las voces de sus hermanos, Rosita de Moreno, Magali de Martínez y José Moreno, su servidor. Bendiciones. Nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite. Recuerda que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones.